Mientras se hace la foto, vamos a dar paso al último panel, que es quizá el panel más emotivo de todos, porque tiene un componente muy humano, porque lo que queremos es rendir homenaje a algunas personas de Comisiones Obreras de Cataluña, perdonad, que han colaborado activamente en este desarrollo de la previsión social. ¿Sí? Vamos primero, mientras suben, vamos a ver el vídeo de Joan Coscubiela Conesa, que no nos podrá acompañar desgraciadamente, pero yo invito a subir atención, ahora ya me tengo que poner las gafas. Jordi Jiménez Maluenda, exresponsable del área de Provisión Social Complementaria de Comisiones Obreras de Cataluña. Joan Carles Gallego y Herrera, secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña entre 2008 y 2017. Y por último, Javier Pacheco Serradilla, secretario también general de Comisiones Obreras de Cataluña entre 2017 y 2025. Por supuesto, como ya sabíamos, se han sentado como han querido, pero no importa, ¿no? No importa. Imagínate, no sube. Damos paso, por tanto, al vídeo de Joan Coscubiela, que no puede asistir. Buenos días, compañeros y compañeras. Los cambios de agenda me impiden estar físicamente con vosotros, pero quería estar en esta 20ª edición de las jornadas. Esto no es solo una celebración, es sobre todo un reconocimiento a todas las personas que han estado trabajando durante tantos años en los temas de previsión social complementaria. Se trata de un ámbito que creo que expresa perfectamente la manera de ser de Comisiones Obreras, una clara voluntad de intervención en cualquier espacio donde se disputan derechos e intereses de las personas trabajadoras. Lo hemos hecho asumiendo riesgos, sin duda, y también contradicciones. El sindicalismo está lleno de contradicciones. El único lugar que conozco que no tienen contradicciones son las sectas, y mejor dejarlas lejos. Comisiones ha hecho una apuesta clara por la previsión social complementaria desde una concepción de defensa del sistema público de seguridad social. Y no solo lo hemos hecho compatible, sino que hemos sido protagonistas tanto en los procesos de movilización como de concertación, en los procesos de elaboración de normativas, para hacer lo que es nuestra responsabilidad y sabemos hacer. Ser determinantes en las condiciones de trabajo, en los derechos de las personas trabajadoras. La verdad es que es una satisfacción y un orgullo haber contribuido hace 20 años a poner en marcha estas jornadas de la mano del amigo Jordi Jiménez y muchos otros, por supuesto. Y la verdad, lo único que os puedo decir es que hay que sentirse muy, muy orgullosos. Comisiones Obreras ha demostrado, como creo ningún otro sindicato a nivel europeo ha sido capaz de hacer, nuestra capacidad de ser determinantes en la defensa del sistema público de seguridad social y al mismo tiempo, complementaria y coherentemente, defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras afectadas por la previsión social complementaria. Larga vida al trabajo sindical, larga vida a estas jornadas. Bueno, a Joan le hubiera gustado estar, como bien ha dicho. Estuvimos reunidos el otro día. Tenía un viaje y no ha podido estar con nosotros hoy, pero le agradecemos muchísimo el mensaje. Yo tengo preguntas, tengo un guión que sé que no van a seguir, sé que me van a trolear, como dice la juventud hoy en día, pero bueno, es lo que toca. Esta mesa va... Yo intentaré, sí. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias a los tres por el trabajo que habéis hecho con temas de previsión social. Yo creo que esta mesa es pues eso, un homenaje hacia todo el trabajo que se ha hecho desde Comisiones Obreras Nacionales de Cataluña sobre la previsión social. Creo que somos un referente a todo nivel español de cómo se ha trabajado. Jordi, no te lo voy a reiterar tantas veces ya, porque es que yo creo que ya me hago pesada, de gratitud hacia tu trabajo, el marrón que me metiste, que todavía me acuerdo muchas veces de ti, de dónde me has metido. Pero bueno, pues yo creo que no podíamos cerrar estas 20 jornadas que se han hecho sin estar con vosotros, con vuestra presencia, porque no hubiera sido posible nada de lo que se ha hecho en comisiones si no hubiera sido por vosotros. Y es una etapa en la que sí que queremos cerrar un espacio
y intentar generar otros. Yo creo que queremos hacerlo desde el área, queremos dar pues una vuelta diferente, entonces creemos que es importante pues cerrar bien y creo que no podía ser de otra manera sin vosotros. Gracias a los tres y a Joan, que seguro que se lo está pasando mejor que nosotros, ya te lo digo, está de viaje. Así que, bueno, pues nada, empezaremos a hacer preguntas, contestarme lo que queráis, porque es lo que vais a hacer. Y empezaré por ti, Jordi. A ver qué me contestas. Saben las preguntas, o sea, que saben cómo tienen que contestar. Pues cuando comenzaste a trabajar en previsión social complementaria, ¿cuál era la situación de los planes? Si había planes, no había planes, y cómo estábamos en el mundo sindical respecto a la previsión social complementaria. Bueno, no voy a defraudar, o sea, que yo voy a ir a mi rollo. O sea, la primera cuestión que quiero plantear es agradecer que, en fin, que me hayáis sacado del asilo. Y la segunda es empezar una lista de agradecimientos, ¿no? O sea, creo que es importante, en primer lugar, agradecer el trabajo de las comisiones de control. Quiero decir que, al final, la materia prima de la acción sindical del área que ahora se llama de previsión social complementaria, y luego me referiré a ello, es porque hay un sujeto, y el sujeto social pues son las y los sindicalistas que están en las comisiones de control, con su firme voluntad de intervenir en un campo que en algunas ocasiones no es el suyo propio, pero en esta voluntad de servicio, de dedicación, de compromiso, pues se han metido, como tú dirías, pues en el marrón de gestionar los intereses económicos en forma de aportaciones, prestaciones, de desarrollo de los mercados, etc., que componen la previsión social complementaria de su empresa. El segundo agradecimiento dentro de las es para los pioneros. Ahora, algunos de los que estáis aquí, pues sois ya la tercera generación de las comisiones de control. Y yo, que la ventaja que tengo es que soy viejo, quiero decir que es la única mérito que tengo. Pues yo recuerdo la gente que en los años, sobre todo en los años 90, 91, pues estuvieron batallando para crear para formalizar los primeros planes de pensiones, ¿no? En fin, y que crearon las condiciones para que este instrumento de acción sindical, que luego también me referiré, pues se desarrollara, ¿no? Entonces hay que agradecer a esta gente que crearon las condiciones de tal. El tercer agradecimiento pues es a los secretarios generales que me han dejado, ahora hablo en primera persona, que me han dejado trabajar siempre dentro de los acordados dentro del Congreso, evidentemente, faltaría más, pero que me han permitido, y lo digo en el sentido más político del término de permitir, de que muchas veces, incluso en contra de cierto sesgo compulsivo de sectores del sindicato, pues que han apostado para que este campo se desarrollara, ¿no? Creo que es importante reconocer en el año 92, con el sexto congreso, pues en tiempos de Joan, se aprobó un elemento muy importante, y es que la previsión social, los planes de pensiones que fuese concebido como un campo de acción sindical. Hay que recordar que inicialmente en las Españas, si se me permite la broma, estaba dentro de la Secretaría de Servicios, y la visión política sindical del tema es, digo, no, cuidado, que esto es un campo de derecho, es un nuevo sujeto contractual. Luego, en tiempos de Joan Carles, pues creo que se dio un cambio importante, estratégico, que es pasar del área del área de planes y fondos de pensiones al área de previsión social complementaria, una visión más cosmológica, ¿no?, de la cuestión, más global,
que ha permitido pues, diseñar estrategias de largo recorrido y de una visión más amplia del quehacer. Y yo creo que en el tiempo de Javier, pues lo que ha habido básicamente es una consolidación de desarrollo de este trabajo que ha permitido tal. Y la cuarta agradecimiento pues es al equipo, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de tener la colaboración, de colaborar, no de tener la colaboración, de colaborar con a lo largo de este tiempo, pues con muchos compañeros y compañeras, y algunos de ellos, pues, en fin, son supervivientes de la primera etapa, ¿no? Juan Nieblas, Juan Nieblas, pues está, no sé, conmigo pues, desde el año 2000 o por ahí, ¿no? Hasta que me jubilé en el 2018, o sea que de unido. Y han pasado muchos compañeros, Sergi también ha estado ahí, especialmente en todo el tema de la inversión socialmente responsable y tal. Y yo creo que el tema de la incorporación tuya de Paloma pues ha significado realmente esa consolación, este salto, y a las flores me remito por el reconocimiento que tienes de los distintos stakeholders, desde la gente, de las personas que están en las comisiones de control, a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en fin, a las entidades gestoras, consultores, y la prueba de estas jornadas es tal. Bueno, no voy a defraudar, y esto era la primera parte. La segunda cuestión que quisiera plantear es que efectivamente la previsión social complementaria, por cierto, estas jornadas son las 20º, pero las primeras las hicimos en el 2002. O sea que tal. Bueno, pero eran la primera jornada. A ver, yo creo que es importante insistir en un tema. Aquí pensamos que el tema de la previsión social complementaria es una modernez. Y Carlos ha planteado la Ley General de la Seguridad Social del 66 y el tema de las mejoras voluntarias de la acción protectora, que de hecho en la Ley de Bases de la Seguridad Social en el 63 ya aparecía. Pero es que en la primera ley de convenios colectivos en el año 58, conseguida con la lucha obrera, aparecía una referencia también a la... Incluso normas predemocráticas, como era el tema de las ordenanzas laborales, los que sois jóvenes de esto ya es tal, pero habían referencias a previsión social complementaria. Quiero decir con ello que el mundo de los derechos laborales... en el mundo de los derechos laborales, la previsión social complementaria, ¿no? Los elementos complementarios a la acción protectora del sistema público, siempre ha estado presente. Y la gran diferencia, a partir de la ley del 87, es que los trabajadores y trabajadoras pasan de seres pasivos a seres activos. Y que con la ley del 87 y los planes de pensiones se solucionaron algunos problemas importantes. Tú eres hija de una de estas soluciones. Hay que recordar de que yo soy hija de mis padres. Bueno, sí, faltaría más. Pero hay que recordar de que el plan de pensiones de Metro nace de 55 días de huelga. Para quien no lo sepa, soy trabajadora de Metro de Barcelona. Por eso lo digo. Nace de 55 días de huelga. Desaparece el régimen especial ferroviario con la jubilación a los 60 años y ¿qué se hace? Pues los trabajadores se movilizan y consiguen el plan de pensiones que actualmente tal. O la ruina del Instituto Telefónico de Previsión, que creo que por aquí está una directiva de Fonditel, pues el plan de pensiones de Telefónica nace de una solución a la ruina. O los planes de pensiones del sector eléctrico nacen del déficit. Solamente Ener pues tenía 42.000 millones de negativo en cuanto a
quiero decir de que, como diría un compañero de la intersindical, es evidente que el capitalismo depredador puede utilizar los planes de pensiones, pero también son un instrumento de intervención y lo interesante es intervenir y gobernarlos, ¿no? Y acabo con 3 cosas. Uno, ¿qué cambios ha habido? Pues la exteriorización obligatoria es un hito importante. Desaprovechado, porque claro, yo recuerdo que la COE no estaba por la labor de exteriorizar ciertos compromisos, como por ejemplo los premios de jubilación, que era lo más extendido. 2 millones de trabajadores y trabajadoras tenían premios de jubilación. La COE era refractaria a esta tal. 2 millones de trabajadores de tal. La exteriorización obligatoria, un momento importante. Otro momento, pues la eclosión de la inversión socialmente responsable. Si alguien ve cuál ha sido la evolución del artículo 69 y siguientes del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones a hoy, vemos cómo, y esto se debe a una batalla muy importante, sobre todo pues, de los representantes de trabajadores y trabajadoras, sobre el tema de la sostenibilidad y la intervención. Y la tercera elemento a resaltar pues es el cambio legislativo que ha introducido la IORP. Y como parece un panegírico, acabo con eso, que es una visión negativa. Creo que la transposición de la IORP, de las IORP, a la legislación española, creo que se hizo demasiado ajustado a los intereses de las entidades gestoras. Como ya habéis hablado. No podéis rebatir. Claro, por eso. Es la ventaja que tengo. Bueno, trabajaste con Jordi. No te voy a preguntar qué tal fue el trabajo, sí te lo pregunto. ¿Cómo fue en esos momentos cuando empezamos con el tema de previsión? Porque además os coincidió con una época de crisis económica difícil. Por tanto, ¿cómo lo llevasteis a nivel sindical? ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí. No, digo, la cosa fue complicada. Evidentemente, yo estuve en la Secretaría General entre el 2007 finales y el 2017 mediados, diríamos, ¿no? Una época bastante interesante desde el punto de vista económico, social y político, ¿no? Claro, mi relación con el plan de pensiones y con Jordi venía de un poquito antes, ¿no? Venía del 2003, 4, 5 y a través más de la acción sindical en el sector que yo estaba en aquel momento, que era el de trabajadores públicos de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Yo soy de enseñanza, y por tanto en la negociación del plan de pensiones de la Generalitat, en el debate inicial sobre si la Generalitat creaba una mutualidad de funcionarios o apostábamos por el plan de pensiones, aprovechando que el 2003 a nivel estatal, que había cambiado la ley y tal, y bueno, ahí tuvimos la primera discusión con la Generalitat y por tanto trabajar conjuntamente con Jordi para ver cómo planteamos qué queríamos el plan de pensiones frente al tema de la mutualidad, porque nos daba más posibilidades de control frente a otro instrumento que acababa controlado por, en este caso la patronal, que era la administración o el gobierno, y perdíamos capacidades de control frente. Bueno, ese fue el primer debate, y luego los debates propios que se dieron en el marco de la acción sindical, que también se daban en el seno de comisiones obreras de alguna manera o de otra, ¿no? Sobre si era complementario o sustitutivo, ¿no? El debate sobre si apostamos por los planes de pensiones privados era apostar por la pensión privada frente a la pensión pública y tal. Este era un debate que se daba aquí. El otro era, ya a nivel del colectivo en el cual yo estoy muy ideologizado, sobre lo que decían del capitalismo depredador, ¿no? Bueno, si aquí estábamos favoreciendo estas dinámicas de privatización y por tanto los intereses de los grandes empresarios o no, ¿no? Por lo tanto, este debate también se daba ahí, que luego se escondía en aquello de cuando tú negociabas con la patronal, con la Generalitat, en este caso sobre si apostábamos por poner una parte, la empresa una parte del dinero en el plan de pensiones o lo convertíamos en salario directo. Bueno, pues aquí había también debates de estos que también se daban en el sindicato, pero que se daban también en la acción sindical. Pero bueno, más o menos los fuimos solucionando y conseguimos construir este plan de pensiones de la Generalitat, pero esto fue previo a los años de la Secretaría General. Claro, los años de la Secretaría General coincidieron con la crisis económica.
Y en esta crisis económica, evidentemente, supuso un debilitamiento de los planes de pensiones de empleo. Paro, mayor temporalidad, bajadas de salarios. Cuando te bajan el salario, difícilmente vas a discutir o vas a negociar que te pongan dinero aquí y no te lo pongan aquí, ¿no? Y por lo tanto, esto fue un primer problema. El paro y la temporalidad, evidentemente, otro, ¿no? La rotatividad y tal. Por lo tanto, fueron años que no fueron buenos para la... Bueno, en el caso del sector público, evidentemente, porque ya por ley impedían que no lo negociaras, porque impedían que la administración pusiera dinero, por lo tanto no te podías negociar con la administración. Si acaso aquí el problema que teníamos era cómo manteníamos la fuerza sindical en las comisiones de control para garantizar que los planes, que sí que tenían sus volúmenes importantes de dinero y las posibles aportaciones individuales, tuvieran las garantías y tal. Pero claro, también en este marco se dificultaba la propia información o promoción a los propios partícipes, a los propios trabajadores del funcionamiento de estos planes. Por lo tanto, fueron años no buenos, diríamos, para la gestión de los planes de pensiones, porque fueron malos años para la negociación colectiva. La crisis, por un lado, y luego la reforma laboral. Claro, entre una cosa y la otra, la reforma laboral del PP, no la última, entre una cosa y otra, evidentemente dificultaron la posición de los trabajadores a la hora de disputar estos elementos, ¿no? Bueno, yo creo que luego ya las cosas fueron recomponiéndose a trancas y barrancas y, sobre todo ya en la última fase, después de la reforma laboral, creo que ya hay más capacidad de intervenir en la negociación colectiva y también han cambiado parte de las percepciones sociales o de aquellos debates ideológicos en relación al tema. También las propias reformas del sistema público de pensiones creo que han permitido visualizar que la apuesta es por el sistema público de pensiones y, por tanto, reforzar el concepto de complementariedad, no de sustitución. Creo que esto también ha permitido situar los debates en otros niveles, ¿no? Pero bueno, me preguntabas, aquellos años, fatal por los problemas estos de los cambios en la situación económica y también los cambios políticos que no facilitaron nuestra posición, ¿no? Bueno, Javier tuvo los mejores años, pandemia, guerras... Lo iba a decir ahora mismo. Es decir, yo afortunadamente no viví la situación tan crítica que vivió en los mandatos de Joan Carles. A mí me recibió una situación política en Cataluña como el procés, que todo el mundo estaba pensando en cómo desarrollaba el segundo pilar de las pensiones, y luego nos recibió una pandemia donde evidentemente las condiciones económicas eran idóneas para poder desarrollar este segundo pilar. Por lo tanto, sí, hemos tenido una situación dulce, ¿no?, para poder trabajar. Ahí va a ir ahora. Encima, lo primero que me ponen encima de la mesa, porque Jordi tenía dos elementos que eran muy importantes para el sindicato en aquel momento, en el traspaso de responsabilidades entre Joan Carles y yo, ¿no? Una, evidentemente, el área de previsión social complementaria, porque Jordi decía, me voy a jubilar. La otra es que estaba, evidentemente, siendo el responsable de la gestión del expediente concursal de nuestra cooperativa de vivienda, que tenía todavía un proceso, evidentemente, de resolución de deudas, ¿no?, y de compromisos con acreedores de aquella situación. Digo, pues qué bien, ¿no?, esto viene estupendo, ¿no? Era un reto, evidentemente, importantísimo, lo principal, es decir, no dejar caer el trabajo de muchos años, ¿no?, de un equipo de gente que ha sido capaz de, y ahora que tengo responsabilidades en la dirección confederal, como dice Paloma, puedo decir con conocimiento de causa de que el área de previsión social complementaria de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña en el mundo sindical es una referencia, no solo en el aspecto sindical, sino también en el ámbito del conjunto del sector de la previsión social, y aquello no dejaba de ser una responsabilidad, ¿no?, lo que decía Jordi de la consolidación y traspaso, para poder garantizar que, pues nos ha superado Jordi, a ti y a mí. y eso yo creo que era probablemente de las cosas más satisfactorias en el sentido concreto de lo que significa el motivo de estas jornadas, ¿no?, en las que yo me puedo sentir pues satisfecho de que como mínimo conmigo no se ha caído esta situación, ¿no? Y además creo que tuvo una fase que se le dio una consolidación
en el sentido de incorporarlo a los criterios de la negociación colectiva, que creo que es importantísimo, ¿no? Y si tuviera que aparte que hacer la historia de recoger todos los encargos que se me han hecho en mesas anteriores para hablar del contexto actual y de futuro, necesitábamos otro rato aquí, ¿no? Que alguna cosa sí que me gustaría decir, ¿no? Porque yo creo que si realmente queremos dar un salto cualitativo en esta situación, debemos fijar claro los objetivos de las estructuras necesarias para poder garantizar que se dé ese salto cualitativo. A mí me habéis escuchado muchas veces que ahora me ha vuelto, ¿no? Esas cosas que lanzas y luego te vuelven, ¿no? Ahora soy el responsable de Acción Sindical Confederal, por lo tanto, lo que yo lanzaba a la negociación colectiva me ha vuelto y ahora soy yo el que tiene que impulsar la negociación colectiva en el sindicato, estos escenarios, estas propuestas que yo decía, del papel que tenían los convenios sectoriales como elemento vertebrador de una condición tan concreta como es el desarrollo de la previsión social complementaria. Pero claro, podemos buscar todos los incentivos que queráis al procedimiento, pero hay dos elementos fundamentales de base que condicionan el éxito o el fracaso de esta situación. Ni siquiera la incorporación de la transposición de iniciativas legislativas que provienen del ámbito de la Unión Europea pueden tener una situación de traslación con éxito si no se cambian estas condiciones de base bajo mi criterio. Una, la articulación y la concurrencia de las unidades de negociación colectiva en nuestro país. 5.000 convenios colectivos concurrentes, con diferentes ámbitos funcionales de conflictividad a la hora de concurrir los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Una atomización absoluta de esa negociación colectiva. Una falta, evidentemente, de criterios homogéneos a trasladar a esas 5.000 unidades de negociación donde se pueda incorporar cualquier incentivo, iniciativa que pueda referenciarse en estas condiciones. Aquí se han hablado en esta mesa de 3 o 4 ejemplos, Carlos los planteaba, de grandes unidades de negociación colectiva que hay que abordar de manera diferente. Pero es que hay infinidad de unidades de negociación colectiva que ni con estrategias concernidas se podrán desarrollar. Claro, aquí necesitamos el compromiso de las partes. Recientemente he recibido información directa de las organizaciones empresariales más representativas en este país, que lo digo para los que tenéis también asociación empresarial vinculada a COE y CEPIME, donde se plantea que en su órgano de participación del ámbito de las relaciones laborales, al sistema de previsión social complementaria se le dice que no es una prioridad para incorporar en la negociación colectiva porque están a otras cosas. Están a lo que decía el secretario de Estado en este país. Están a que es contraproducente abrir sistemas de refuerzo de prestación complementaria cuando se está planteando eludir responsabilidades sobre aquellas que tienen también que ver con ejemplo de la incapacidad temporal. Y como han decidido poner la prioridad en intentar buscar elementos de reducción de costes a la incapacidad temporal, pues no le van a abrir espacios que les sean contradictorios con esa estrategia. Y la previsión social complementaria hoy es una de esas contradicciones que no quieren poner encima de la mesa. Bueno, esa es una condición. Segunda, les decimos que tenemos que simplificar las unidades de negociación. Y nos dicen que su modelo organizativo, evidentemente, es de gestión autónoma de las partes y que no se articula un procedimiento donde se pueda ordenar, porque así nos lo concede la legislación, la característica autónoma de la gestión de las unidades de negociación, de esa articulación de la negociación colectiva, y se nos dice que se tiene que ordenar con la participación directa y autónoma de cada una de las unidades de negociación. ¿Quién va a renunciar a tener una unidad de negociación en un proceso de simplificación de las unidades de negociación colectiva en este país? ¿Quién renuncia a las competencias directas de garantizar el ejercicio de las relaciones laborales cuando las tiene estructuradas y constituidas, que muchas de ellas vienen de la historia, de aquella ley del 58 de negociación de convenios colectivos, que evidentemente nada tenía que ver el ejercicio del equilibrio de las partes? Aquello tenía otra configuración de cómo se dibujaba aquel diseño de la negociación colectiva. Y el segundo factor, y con esto acabo, que creo que nos hemos encontrado todos en esta trayectoria, que es una discusión filosófica e ideológica sobre la distribución de la renta y qué papel juega este segundo pilar en la distribución de la renta, pues en un país con bajos salarios, evidentemente, hay 9 millones de
personas que están por debajo del salario medio en este país. 9 millones de personas. A esas 9 millones de personas ya le podéis decir que vamos a diferirle un incremento salarial. Es un problema de subsistencia, de tener renta suficiente disponible. Y claro, cuidado con algunos mensajes trampas, porque si la vía de liberar renta disponible es sobre la base de la deducción fiscal, el problema que tenemos es el deterioro de los pilares, que evidentemente entonces sí que entra en confrontación los pilares del bienestar, no los pilares de la previsión social, sino los pilares del estado de bienestar, donde entonces sí que podemos poner en cuestión la contradicción de cómo se refuerzan unos incentivos fiscales para promover unas iniciativas de protección social en deterioro de los pilares fundamentales del estado de bienestar, en los cuales también está el sistema público de pensiones. Por lo tanto, cuidado como agarramos algunos debates en ese sentido, porque hay que, evidentemente, garantizar mejor disponibilidad de renta de las personas trabajadoras, 9 millones de personas por debajo del salario medio, y claro, para poder fomentar este tipo de políticas, pero para eso lo mejor es abundar en la unificación y simplificación de las unidades de negociación colectiva y no en algunas otras ideas, ¿no?, que creo que me parece que no se abrirán camino en nuestro sistema de relaciones laborales. Gran noticia. Vemos que... No, sí, yo no discuto, pero sí que es verdad que no se auguran tiempos fáciles, ¿no? Vamos a hacer una rueda de prensa con nuestro secretario general a la cabeza anunciando que vamos a poner recursos del sindicato a disposición de la contraprestación de la pérdida de salarios en las jornadas de huelga de los trabajadores, porque tenemos que incrementar la conflictividad entre un bloqueo de posición patronal que ha decidido dejarse imbuir por ese estado de opinión que tiene este país de la confrontación, la polarización, la segmentación, es decir, que está abrazando y trasladándolo al ejercicio de las relaciones laborales en deterioro del diálogo social a todos los niveles, por arriba, tripartito, bipartito y en la negociación colectiva. Llámame loca, pero yo creo que están esperando el cambio de gobierno para machacarnos más del todo. Por eso advierto de las trampas, ¿no?, que son de osos sobre garantizar renta disponible sobre la vía de deteriorar los pilares del estado de bienestar, porque ahí es lo que van. Seguimos. ¿Qué me dejas cao? Venía a hablar de la historia. Venías a hablar de la historia y nos has dejado el futuro bien claro. Yo creo que hay un punto principal o un punto de inflexión en la negociación con el tema de los planes de pensiones de empleo, como decías bien, el cambio hacia que éramos previsión social complementaria. ¿Es este el momento clave que formó parte de tu tiempo en el que cambiamos de planes de pensiones a previsión social, el punto clave de inflexión? Bueno, yo creo que es un momento más que para mí en concreto, de cara a enfocar el discurso, ¿no? Permítame decir que yo antes he hecho una referencia muy endogámica a agradecimientos en clave interna que se lo merecían, pero tengo que decirte que a lo largo de bastantes años, no quiero decir cuántos porque son demasiados, yo he tenido muchas contrapartes con las cuales a veces hemos tenido discusiones acaloradas, pero creo que siempre ha habido un tono positivo, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer, y para no hacer una lista muy larga, voy a referirme a un caso concreto, y es que cuando Rosa Di Capo hacía referencia a su hija, pues yo recordaba que el primer plan de pensiones que negocié fue en General Óptica, donde estaba Rosa embarazadísima de trillizos, y claro, pues no sé, que tu hija debe tener 26 o 27 años, o sea que... entonces dices, bueno, no, la vida en un suspiro, ¿no? No, pero igual como acabo la referencia a Rosa, quería decirte que creo que es justo reconocer de que se han conseguido avances también porque hemos sido capaces de entendernos con las contrapartes y con la industria, etcétera, etcétera. Aprovecho para decirlo de que, claro, también hay momentos para reflexionar. ¿Por qué en el AIC, que si no está muerto está en coma, ¿no?
Pues, por eso digo, está ahí conectado a la respiración artificial. Tiene una cláusula sobre previsión social complementaria que es la misma que la que se firmó hace ya no sé cuántos años, del primero, ¿no? Bueno, pues posiblemente porque la contraparte, y eso yo lo vivo en primera persona, junto a los compañeros y compañeras del sindicato, pues por la contraparte, en la cláusula en concreto de este punto era literatura más que un compromiso, ¿no? Decías de que es el momento, pues sí, desde el punto de vista filosófico, es decir, de la comprensión, pasamos de hablar de un instrumento, planes de pensiones, a hablar de una visión más global que entra dentro de lo que es la configuración del modelo de previsión social en Europa, ¿no? Es decir, es donde plenamente puedes hablar de las discusiones que hubo en su día en los encuentros de verano del Instituto de Seguridad Social de Lovaina en el 77, donde se definen los 3 pilares de la previsión social, donde se distingue el primer pilar básico, que son los sistemas públicos, el segundo pilar de empleo y el tercero, que son los instrumentos de ahorro tal. Yo creo que esto ayuda a poder armar un discurso más cosmológico, ¿no? Más inclusivo, más general, y hacer un discurso también pues más político, ¿no? Hay un elemento de la ideología que, como decía Carlos, el de las barbas, pues, que es la conciencia, es la falsa conciencia de la realidad, pero hay una parte, digamos, la visión positiva de la ideología, que es la capacidad de relacionar lo concreto con lo general, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que poder definir un campo de actuación que tenga esta visión más global permite definir, como decía Javier ahora, también unas estrategias a largo alcance. Creo que en este sentido, pues sí, posiblemente sea un momento de inflexión a la hora de elaborar un discurso propositivo desde el área y por ende también desde el sindicato, porque está claro de que a fin y al cuentas pues, el hacedor de la política del sindicato pues, es el conjunto del sindicato, ¿no? Fue contigo, ¿no, Joan Carles? Fue contigo. Que va ser tú, ¿no? Que fue en tu época de secretario general estos cambios. Sí, bueno. De los derechos sociales a través de la previsión social. Sí, en aquel momento se cambió un poquito el foco y permitió abundar en esto. Lo que pasa es que querría cambiar de tercio y situar, digo, a la luz de los debates estos. Digo porque ya en la perspectiva ya de futuro y también para intentar ampliar un poco de miras los debates estos, ¿no? Y es de situar el tema de la democracia económica, ¿no? Es decir, nosotros en el tema de la previsión social complementaria evidentemente estamos disputando la distribución de la riqueza y de alguna manera estamos aquí situando también nuestros derechos futuros, ¿no? Pero nosotros también estamos delante de una posibilidad de poder discutir cómo capitalizar o cómo utilizar ese ahorro agregado a nivel social para dirigirlo a la promoción de determinadas políticas públicas que también acaban revirtiendo en el beneficio de todos, ¿no? O sea, no solamente estamos preocupados por el futuro individual de la persona en términos de su capitalización futura, de sus recursos, sino también podemos discutir cómo vamos a gestionar el ahorro macroagregado para dirigirlo a unas u otras cuestiones. Cuando hablamos de inversión social responsable, cuando hablamos de estas cosas y tal, pero estamos en la Comisión de Control de un plan de pensiones, de otro, y ahí podemos... Y ahí es verdad que el sindicato está trabajando en un fondo de política social, ligado al tema de vivienda, social, exacto. Para poder... Exacto. Y estamos intentando fomentarlo. Este fondo que se plantea en el tema de la vivienda no deja de ser esto. Y ahora estamos hablando de vivienda como podríamos hablar de otra cosa. Tenemos capacidad, podemos intervenir porque controlamos, porque estamos... Bueno, pues se trata aquí de
asumir que somos un sujeto también económico. Por lo tanto, más democracia económica también nos ha de permitir capacidad de poder intervenir en donde dirigimos pues, estos agregados económicos que existen y que son nuestros, en parte son nuestros, de otros, vale, sí, de otros también, pero nuestros también. Como son nuestros, queremos participar y queremos tomar decisiones que acaben revirtiendo en nosotros, ¿no? Por eso quería situar el concepto de democracia económica, entre otras cosas porque el gobierno lo ha metido, lo de democracia económica, y de nuevo la patronal se ha retirado. Y este concepto hay que trabajarlo, hay que difundirlo, hay que situarlo, porque también es democracia económica la acción sindical, sí, pero también esto creo que también lo hemos de situar aquí. Es un papel súper importante. Yo creo que Jordi empezó a trabajar el tema de la inversión socialmente responsables y en muchas comisiones de control, cuando hablábamos de estos temas, las empresas eran las más reacias hacia trabajar. Ahora ya no hay discusión. Jordi lo sabe con las cláusulas que introdujimos y que intentamos negociar. A mí, si me permites, creo que Joan Carles iba bastante más allá, creo, porque... A ver, recientemente todo el mundo se ha llevado a la boca los informes de Letta y Draghi sobre la apuesta de la renacida Europa. Claro que cuando ves a Europa reunirse con los talibanes dices, pues no sé si vamos bien, ¿no? Pero bueno, eso es una otra cosa. Pero quiero decir de que los fondos de pensiones son inversores institucionales. Y es evidente que si Europa tiene de recuperar inversión productiva, pues una vía de financiación de esta Europa productiva como inversores institucionales serán los fondos de pensiones de empleo. Y es evidente que si estás allí y ejerces el derecho que te toca como copropietario de una parte de estos fondos, pues... recuperando la idea de la democracia económica, pues alguna cosa puedes decir o deberías decir, ¿no? Entonces, por eso digo que el planteamiento de este fondo, que me parece que es un elemento muy relevante, entronca con otra cuestión. Hay sectores del sindicato que parece que vivirían más cómodo cuando la previsión social complementaria estaba financiada por fondos internos reflejados en la cuenta 1400 del balance, sin control ninguno, que ahora que están exteriorizados que puedes controlar. Entonces, si mezclas las dos cosas que parecen que no tengan que ver, pero sí que tienen que ver, al final es una llamada a actuar. Es decir, que al final esto es como la ley de gases de Bohr-Mariotte. Es decir, el gas tiende a ocupar el espacio que se crea. Si tú no ocupas el espacio, alguien te lo ocupa. Entonces, desde el punto de vista, es la historia de siempre del movimiento obrero, o sea, conquistar nuevos espacios para ocuparlo y actuar y ser un actor político y económico en este caso, claro. Ya vamos a ir acabando porque ya la gente tiene hambre. ¿Queréis decir algo para cerrar? Sí, yo me gustaría decir solo un concepto. Yo en mi reflexión anterior he puesto todas las dificultades del contexto. Pero también creo que estamos en un momento donde hay que intentar construir las oportunidades que tiene el sistema de este segundo pilar. Uno, porque la composición del empleo está cambiando y de manera importante, aunque todavía de manera incipiente, consolidando un cambio de modelo productivo, pero ha iniciado a cambiar esa composición del empleo. La composición del empleo significa, por ejemplo, que de los 2.600.000 puestos de trabajo que se han creado en este país los últimos años, casi 1 millón se han creado en los grupos 1 y 2 de las categorías profesionales, que están relacionadas con rentas más altas. Por lo tanto, ha subido la renta media por la composición del empleo. Yo decía, nos toca corregir las desigualdades que significa para poder universalizar o saltar cualitativamente de los espacios de intervención de la negociación colectiva en sistemas de previsión social complementaria. Ese es un factor que tenemos que tener en cuenta. Yo decía en las jornadas anteriores, del año pasado no, del anterior creo, que debería de haber un incentivo para poder empresarial, para poder promover planes de previsión social, la fidelización y el arraigo de las competencias, ¿no?, de la calificación de estos trabajadores y trabajadoras en las empresas, con sistemas, evidentemente, de la gestión de las relaciones laborales que pueda incentivar el arraigo de las personas a la empresa para retener
Tenemos talento, tenemos conocimiento, que no hace falta tener talento para poder trabajar en una empresa. Aunque tengas conocimiento, también puedes ser, evidentemente, un gran trabajador o trabajadora para aportar capital y valor a una empresa. Por lo tanto, aquí hay otro factor que creo que es un incentivo que deberíamos de convencer al mundo de la empresa para que no nos encontremos con esos escenarios de gestión de costes de ahora no toca hablar de esto. No, ahora toca hablar de esto porque luego al lado me estáis haciendo una propuesta de resolver los problemas de vacantes que tienen las empresas para poder cubrir todas las necesidades de empleo que tienen en un momento de crecimiento económico, que es el factor general que engloba un periodo, un ciclo económico de este país. Y tercero, un incentivo para las trabajadoras y los trabajadores. Nosotros somos defensores, como el sindicato, evidentemente, de establecer pilares de gestión pública de las necesidades de la sociedad. Hay un pilar del estado de bienestar no suficientemente desarrollado, que cada vez requiere una necesidad mayor de solución para este momento en el que estamos viviendo y los años que nos devienen, ¿no? Que es el sector de los cuidados, ¿no? Es decir, como nosotros no solo llegamos a tener una prestación para poder llegar a tener rentas suficientes cuando dejamos de ser activos, sino cómo podemos estar viviendo en un periodo donde se nos está incrementando la edad, la esperanza de vida, y donde evidentemente tenemos una población que tiende a un proceso de envejecimiento. Eso somos nosotros los que estamos trabajando ahora. Es decir, las generaciones que estamos trabajando ahora pasamos a ese estadio donde todavía el pilar de ese estado de bienestar no suficientemente desarrollado no ha iniciado ni tan siquiera, afortunadamente hemos visto este anuncio del incremento de financiación de la dependencia para los próximos años, pero muy lejos de las necesidades que tiene evidentemente las sociedades para poder ser cuidadas suficientemente. Muy bien, nosotros podemos esperar como sindicato un mensaje a mi gente, un mensaje a los trabajadores y a las trabajadoras. Nosotros podemos esperar que los pilares del estado de bienestar se desarrollen suficientemente. ¿Cuánto tardó el sistema público de pensiones en darle respuestas suficientes de rentas a los pensionistas de este país? Cuando eso quiera llegar, bueno, nos hemos vendido todos los pisos, creo que no tenemos derecho a propiedades, que hemos podido acceder a una propiedad para poder cuidarnos. Pero es que los que vienen detrás nuestro ya no tienen pisos, porque no pueden acceder a ellos. ¿Cómo se van a cuidar cuando llegue ese momento de la edad? ¿Cómo se establecen los procedimientos de ahorro, de incentivos de esos salarios diferidos para poder garantizar que realmente, por el tercer pilar, que se nos lo lleven las crisis financieras por delante, el riesgo que asumimos los trabajadores poniendo nuestros recursos y ahorros en ese sentido? En el segundo pilar, ¿no? Que tiene unas ciertas de garantías de gobierno, de control, de gestión, de seguridad, ¿no? Yo creo que es un incentivo que tenemos que plantear. Por lo tanto, el contexto es complicado por las partes. Es decir, la cultura todavía no está arraigada en todos los ámbitos. El marco de la negociación colectiva ofrece dificultades, pero las oportunidades también están presentes y las sabemos explotar. Y yo creo que ahí el sindicato es un factor fundamental para poder llevar a éxito esta estrategia. Yo creo que si hace falta que hagamos un plan de trabajo, Paloma, nos ponemos y... Hola. Jordi. A mí, si me permites, no, lo digo porque esta es de la retrospectiva, pero siempre es interesante cuando no estás en el sindicato decir lo que tienen que hacer los otros, ¿no? Yo me gustaría plantear brevemente 4 cuestiones. El autoenrollment, de un modo así, en España existe, porque de hecho desde la modificación legislativa en que se permitió la adhesión automática a los planes de pensiones, si los planes de pensiones eran acordados en negociación colectiva, es una fórmula de autoenrollment, de dimensiones, alcance relativo, pero marca un poco la vía, es decir, que si las partes quieren, utilizando los marcos de negociación colectiva, desde el más pequeño hasta a nivel confederal, pues en principio está ahí. Me lleva a una segunda cuestión. Bueno, la modificación del artículo 85, el secretario de Estado dice, bueno, es que es como si mejor la ley, ¿no? Mejor que las cosas estén reguladas por ley. Si en el artículo 85 del Estatuto se prevé planes de igualdad, planes de movilidad, ¿por qué no prever que se negocie en temas de previsión? Luego se acordará o no se acordará. Tercera cuestión, incentivos. Bueno, ¿por qué no cambiamos el coste del incentivo fiscal para las rentas más altas como una bonificación para el ahorro a las rentas más bajas, con el mismo coste para el Estado?
¿no? Ahí lo dejo. Y la cuarta cuestión, el tema de la formación. Yo creo que una de las cuestiones importantes es, que creo que se dio un paso importante, es los convenios de colaboración con la Universidad de Barcelona para los cursos superior universitario sobre planes y fondos de empleo, en los cuales participan los sindicatos y algunas de las entidades gestoras que hoy han estado presentes, y en este sentido quiero agradecer tanto a Avante, Sabadell como Vidacaixa como CPPS el hecho digamos que financien becas para que haya alumnos que participen, pero que es formación continua. Quiero decir que el que esté interesado que utilice los mecanismos de empresa. Y en este sentido creo que el hecho de que exista el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria pues no deja de ser dar fórmula a aquello que planteábamos de una plataforma de stakeholders, que no es el diálogo social, que para eso ya tienen sus actores, patronales, sindicatos, ahí no se compite, pero sí que es un terreno donde se encuentra la industria, los agentes sociales y otros stakeholders, y creo que esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta, y que ahí está, porque formación es fundamental para poder desarrollar con éxito pues la tarea de las comisiones de control. Bueno, pues muchas gracias a los tres.